Bienvenidos una vez más a Original Script. Hoy estaremos hablando de un tema fundamental para comprender las estructuras narrativas, y es el conflicto dramático. El conflicto es el choque dramático entre fuerzas o voluntades opuestas que comparten un mismo fin. Es a la vez la base y la materia que constituye todo drama y en consecuencia sin él no hay argumento dramático. El personaje protagónico persigue siempre un objetivo, pero tiene que encontrarse con ciertos obstáculos, fuerzas que se interponen en su camino. Así surge el conflicto. Las estructuras narrativas deben de poner en jaque al personaje, ya que eso hace que las historias sean más interesantes. Una película donde el personaje protagónico consigue siempre lo que desea, no necesariamente será llamativa o atractiva para el público. Hay que reconocerlo, de cierta forma como audiencia nos sentimos más empáticos cuando vemos sufrir poco a poco a los personajes. El principal objetivo del protagonista suele oponerse a un gran obstáculo. Puede ser en algunos casos a otra persona que comúnmente podemos identificar como el antagonista. Usualmente se identifica como el malo o el villano, pero eso no necesariamente debe de ser de esta forma. Es decir, estructuralmente en una narrativa, nuestro personaje protagónico está buscando realizar algo y el antagónico lo está deteniendo. Esto no implica que debamos aplicar un juicio de moral a lo que los personajes hacen. Por ejemplo, entre Batman y el Joker, ¿quién es el antagonista? La gran mayoría indicaría que es el Joker, porque lo asociamos con elementos de moralidad. Pero ¿no es realmente Batman el que constantemente está tratando de detener los planes del Joker? He ahí el dilema. Estructuralmente no podemos juzgar a los personajes moralmente por su actuar, sino cómo determinamos su participación en la estructura narrativa. Sencillamente, el antagonista es el personaje que estorba más al protagonista. Generalmente el obstáculo más importante no tiene por qué ser siempre una persona, puede ser también un animal como en el caso de la película Tiburón, o una máquina como lo es en Odisea Espacial 2001, también puede ser un imperio como lo vemos en Star Wars, o hasta un mundo entero como se puede apreciar en Matrix. El protagonista no tiene más que una meta fundamental, pero los obstáculos pueden ser muchos. Muchas veces se los pondrá un antagonista y en algunos casos vendrán por otras partes. ¿Cuáles son entonces los tipos de conflictos dramáticos que podemos encontrar? El primer tipo de conflicto es un conflicto de carácter interno. En los conflictos internos, los personajes generalmente dudan de sí mismos, de sus acciones, de sus propias identidades. ¿Y qué herramientas audiovisuales usualmente utilizamos para determinar cuál es el conflicto interno o para que podamos detectar un conflicto interno de un personaje? Muchas veces se utiliza la voz en off de los personajes para justificar por qué están reaccionando de cierta forma. También el uso de diálogos explicativos que pueden, aportar elementos sustanciales al momento de estar, en interacción con otro personaje. Y también existen las pausas rítmico-narrativas. El conflicto de relaciones generalmente es un tipo de conflicto donde pone a dos personajes en tensión, ya sea porque sean antagonistas, porque buscan un mismo objetivo o porque necesitan aclarar una situación en particular. También contamos con un tipo de conflicto social. En él se pone en tensión a uno o más personajes contra un grupo social que asume el papel de antagonista. También tenemos un tipo de conflicto de situación, que se da cuando los personajes deben enfrentarse a una situación complicada, extraña, para poder salvar sus vidas. El conflicto cósmico generalmente se desarrolla entre un personaje y alguna fuerza de carácter cósmico metafísico o sobrenatural. El conflicto, sin embargo, es proyectado sobre otros personajes que de alguna manera representan esa fuerza material o es la causa del problema, y por ello sufre las consecuencias de la acción del primer personaje. En todas las estructuras narrativas existe generalmente un conflicto dramático que es base, es decir, de este surge lo que es el argumento central de la estructura narrativa, pero eso no implica que hayan otro tipo de conflictos que pueden estar enlazados a las subtramas de la historia. El conflicto, por lo tanto, es el elemento indispensable de una buena trama. Se produce entonces cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible. El choque de intenciones opuestas nos fascina. Nos tiene pendientes de las acciones de los personajes. Las películas generalmente no tratan de sucesos triviales en la vida de los personajes, sino de acontecimientos decisivos y muy interesantes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si has aprendido algo más acerca del conflicto dramático, no olvides dejar un me gusta, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.